El individuo más libre del mundo no es el que tiene dinero, poder o reconocimiento. No es el que puede viajar donde quiera, ni el que tiene miles de seguidores admirándolo. El individuo verdaderamente libre es aquel que no vive paralizado por el miedo y que no carga cadenas invisibles hechas de remordimiento. Ese tipo de persona es casi imposible de detener, porque nada externo puede controlarlo. Esa libertad interna fue el legado final de Miyamoto Musashi, el samurái más legendario de Japón. 31 días antes de morir, cuando ya no tenía nada que demostrar, escribió su último mensaje al mundo, el Dokodo, el camino de la soledad. No era una lista bonita para inspirar, era un manual brutal para forjar un espíritu inquebrantable. Cada línea está diseñada para destruir la raíz del miedo humano y eliminar el peso del arrepentimiento. Porque Musashi comprendió algo que la mayoría jamás entiende. El miedo nace del apego y el remordimiento nace de la falta de acción. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces has sentido miedo a perder algo o a alguien? ¿Cuántas noches has cargado con la culpa de lo que no hiciste, de lo que dejaste pasar, de lo que no dijiste? Esa es la prisión donde vive la mayoría. Una prisión sin barrotes físicos, pero con cadenas mentales más fuertes que el acero. Musashi pasó años observando la naturaleza humana en su forma más cruda. Duelos a muerte, traiciones, pobreza extrema, aislamiento, violencia. No tenía tiempo para teorías. Cada error podía significar su final. Por eso su filosofía es tan directa, tan dura, tan real. Él no buscaba consuelo, buscaba verdad. Y esa verdad lo llevó a una conclusión devastadora. El miedo es el enemigo definitivo. No el enemigo externo, sino el interno. El miedo a fallar, a ser juzgado, a perder, a sufrir, a quedar solo. Ese miedo controla decisiones, destruye oportunidades, arruina vidas enteras. Y la única forma de destruirlo es romper el apego que lo alimenta. Musashi escribió: "No tengas miedo a la muerte". Pero no hablaba solo de morir físicamente. Hablaba de dejar morir versiones de ti mismo que te mantienen débil. El miedo a cambiar, a dejar atrás la comodidad, a perder identidad. Cada vez que te aferras a algo por miedo, te vuelves esclavo. La mayoría no vive, solo se protege, no actúa, solo evita, no avanza, solo se aferra. Por eso Musashi enseñaba a soltar. Soltar el pasado, soltar expectativas, soltar apegos, soltar identidad. Porque cuando no tienes nada que proteger, eres invencible. No necesitas demostrar, no necesitas impresionar, no necesitas agradar. Y ese estado mental es imposible de manipular. Ahora piensa en los remordimientos. ¿Qué es un remordimiento? Es el dolor de haber actuado desde el miedo. Cada oportunidad perdida, cada palabra que no dijiste, cada camino que no tomaste, cada riesgo que evitaste por miedo al fracaso. Eso se queda contigo por años. El dolor del esfuerzo pasa rápido, pero el dolor del arrepentimiento se queda para siempre. Musashi lo sabía. Por eso vivió de manera extrema, tomando decisiones que pocos se atreverían a tomar, enfrentando duelos que otros evitaban, caminando solo cuando todos buscaban apoyo. No porque fuera imprudente, sino porque comprendía que el precio del arrepentimiento era más alto que el precio del fracaso. Imagina llegar al final de tu vida y darte cuenta de que no viviste como querías, sino como el miedo te permitió. Eso destruye el espíritu. Musashi escribió el Dokodo para evitar ese destino. Su mensaje final fue claro: vive de tal manera que no tengas miedo del futuro, ni remordimiento del pasado. Cuando logras eso, te conviertes en alguien imposible de doblegar. Puedes perderlo todo y seguir siendo tú. Puedes fallar y seguir avanzando. Puedes ser criticado, rechazado, traicionado y aún así permanecer firme. Porque tu valor ya no depende de lo externo. Y aquí viene lo importante. Esta filosofía no es solo para samuráis. Hoy más que nunca, la gente vive atrapada en miedo y remordimiento. Miedo al qué dirán, miedo a no ser suficiente,
miedo a intentar algo nuevo, miedo a estar solo, remordimiento por relaciones arruinadas, oportunidades perdidas, tiempo desperdiciado, sueños abandonados. Vivimos rodeados de distracciones diseñadas para que no enfrentemos esa realidad, pero el silencio te revela la verdad. Por eso tantos lo evitan. Musashi entró en ese silencio voluntariamente. Lo convirtió en su arma, porque solo cuando estás solo contigo mismo puedes verte con claridad. Musashi comprendió algo que rompe por completo la forma en la que vivimos hoy. El miedo no desaparece enfrentándolo directamente, sino eliminando aquello a lo que estás aferrado. Si no tienes una imagen que proteger, una reputación que defender, una identidad rígida que sostener, el miedo pierde su poder. ¿Cómo te pueden avergonzar si no buscas aprobación? ¿Cómo te pueden intimidar si no estás compitiendo con nadie? ¿Cómo te pueden manipular si no deseas nada de quien intenta controlarte? Esa libertad radical es lo que Musashi cultivó durante toda su vida. Por eso, incluso antes de morir, escribió: "En la vida camina solo". No significaba aislamiento físico obligatorio, sino independencia interna absoluta. Puedes estar rodeado de personas, pero si tu paz depende de ellas, sigues siendo prisionero. Y aquí es donde la mayoría fracasa sin darse cuenta. Creen que su sufrimiento proviene de circunstancias externas, cuando en realidad proviene de su resistencia interna. Sufren porque no aceptan lo que es, porque quieren controlar lo que no pueden, porque desean que la realidad se ajuste a sus expectativas. Musashi eliminó ese conflicto al cortar de raíz el apego a cómo deberían ser las cosas. Él aceptaba el mundo tal como era y actuaba desde ahí, no desde fantasías, no desde deseos, no desde ilusiones. Esa aceptación le permitía reaccionar con claridad. Mientras otros luchaban contra la realidad, él la utilizaba. Esa es la diferencia entre un guerrero común y uno invencible. El primero gasta energía resistiendo, el segundo la conserva para actuar cuando realmente importa. Piensa en tu vida diaria. ¿Cuántas veces te enojas porque alguien no actuó como esperabas? ¿Cuántas veces te frustras porque los planes cambiaron? ¿Cuántas veces te sientes decepcionado porque algo no salió como querías? Ese sufrimiento nace del apego. Cada vez que dices, esto no debería ser así, te estás clavando una daga emocional. Musashi habría dicho, es así, actúa desde lo que es. Esta mentalidad no te vuelve pasivo, te vuelve efectivo. En lugar de perder tiempo lamentando lo que no puedes controlar, utilizas tu energía para influir en lo que sí puedes. Esa es la esencia del poder interno. Otro punto brutal del Dokodo es que Musashi rechazaba vivir buscando placer. Esto no porque fuera monje o asceta, sino porque entendía el costo psicológico de depender del placer. Cuando tu motivación nace del placer, tu voluntad se debilita. Te vuelves esclavo de la comodidad, del entretenimiento, del estímulo inmediato. Y cuando llega el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo duro, tu mente colapsa. Por eso tantos comienzan proyectos y nunca los terminan. Por eso tantos abandonan entrenamientos, estudios, negocios, relaciones saludables. No porque sean incapaces, sino porque están condicionados a evitar incomodidad. El placer fácil destruye disciplina. Musashi eligió voluntariamente la dificultad porque sabía que la fuerza mental se construye enfrentando resistencia. Hoy vivimos en la época más cómoda de la historia, pero también en la más frágil emocionalmente. Cualquier incomodidad nos quiebra. Un comentario negativo, un retraso, un fracaso mínimo, una crítica. ¿Cómo puede alguien convertirse en un guerrero interno si cualquier roce lo destroza? Musashi entrenaba su espíritu enfrentando incomodidad constante. Dormir en el piso, comer poco, caminar bajo la lluvia, exponerse al frío, entrenar exhausto. No era sufrimiento inútil, era preparación para la vida, porque si puedes mantener la calma, cuando todo es incómodo, cuando llega la adversidad real, eres una montaña. Y aquí está una verdad que casi nadie quiere escuchar.
Los remordimientos nacen de evitar el dolor necesario. Cada vez que evitas hacer lo que sabes que debes hacer porque es incómodo, estás sembrando un remordimiento futuro. Esa conversación difícil que no tuviste, ese proyecto que no empezaste, ese límite que no estableciste, esa oportunidad que dejaste pasar. En el momento parece una pequeña decisión, pero años después se convierte en un peso insoportable. Musashi vivía de manera que jamás tuviera que mirar atrás con arrepentimiento. Si debía actuar, actuaba. Si debía hablar, hablaba. Si debía cortar una relación, la cortaba. Si debía enfrentar un duelo, lo enfrentaba. No postergaba, no evitaba. Porque sabía que el precio emocional de no actuar era mucho mayor que el esfuerzo del momento. La mayoría cree que el arrepentimiento viene del error. Pero la verdad es lo contrario. El arrepentimiento más doloroso viene de la inacción. Un fracaso puede convertirse en aprendizaje. Una decisión equivocada puede corregirse, pero lo que nunca hiciste permanece como una sombra eterna. Musashi eligió vivir sin dejar sombras, sin y sí, sin tal vez debí, sin ojalá hubiera. Esa forma de vivir es brutal, pero libera. Otro aspecto profundo de su filosofía es la identidad. Mucha gente sufre porque está aferrada a una imagen de sí misma. Yo soy así, siempre he sido así, no puedo cambiar. Esa identidad rígida es una prisión. Musashi destruía su identidad constantemente. No se definía como espadachín, como artista, como estratega. Cambiaba, evolucionaba, se transformaba. Por eso logró dominar múltiples artes, porque nunca permitió que una etiqueta limitara su desarrollo. Mientras otros defendían quién creían ser, él exploraba quién podía ser. Y ese es uno de los secretos más poderosos del crecimiento.